está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas las mujeres. Bienvenidos sean a Caminos de María, el programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les invitamos seguidamente a escuchar el programa dedicado a Nuestra Señora de Criptana, patrona de Campo de Criptana en Ciudad Real. Al noroeste de la provincia de Ciudad Real, en la subcomarca de la Mancha Norte, se halla el municipio de Campo de Criptana, con una población de más de 12.000 habitantes. Especialmente se caracteriza y es conocido su término municipal por sus molinos de viento esparcidos por llanos y montes, como los edificados en la Sierra de Molinos, aquellos que inspiraron a Cervantes como si fuesen verdaderos gigantes en su obra literaria más famosa y dedicada a las aventuras del caballero Don Quijote. Al principio de la construcción de estos molinos se alcanzó una considerable cifra, 34 molinos, todos ellos para moler los cereales de sus campos, aprovechando la energía producida por el viento, porque este término municipal era y es escaso en agua. En la actualidad, el número de los molinos existentes apenas alcanza la docena. El paisaje que se divisa desde este cerro de la ermita puede decirse que es inmenso en todas direcciones y sin alcanzar ningún límite en el horizonte. Es verdaderamente un balcón ideal de la Mancha. El nombre dado de Criptana para este lugar tiene su origen en la palabra cripta, cuyo significado es cueva, cripta o lugar subterráneo de origen natural, pues este término municipal es muy rico en cuevas y criptas que tradicionalmente se emplearon para guardar, proteger y reservar los productos del campo de los que los habitantes de Campo de Criptana han sido siempre importantes productores, entiéndase, vino y cereales preferentemente. Así pues, el término criptana es un derivado de cripta, cueva o lugar subterráneo que hay con frecuencia en esta zona geográfica con las numerosas oquedades naturales de sus escasas montañas. Sus habitantes se llaman criptanenses. El municipio de Campo de Criptana, con anterioridad a la Edad Media, no existía como tal,
pero sí existía un poblado de nombre Villajos sobre una colina en la que ahora está la ermita de la Santísima Virgen María de Criptana. En el año 1300 se fundó la villa de El Campo, que para su realización absorbió el resto de poblados de esta zona. Algunos estudiosos de esta advocación ponen esta misma fecha de 1300 como el momento en que fue esculpida esta imagen virginal, por lo que probablemente fuese conocida en aquel momento como Virgen de Villajos. En el siglo XVI se construyeron los sabidos y conocidos molinos de viento que darán a conocer a todo el mundo esta villa manchega. Por otra parte, tuvo y tiene para Campo de Criptana gran importancia que patronazgo de esta localidad lo ostenta desde el mismo momento de la aparición de la imagen de la Virgen. La rápida elección y dedicación a ella que hicieron sus habitantes movió a Nuestra Señora a corresponder generosamente a aquella elección, protegiendo a sus fieles devotos, los campos y el pueblo hasta el final de los tiempos. Es por esto que los criptanenses aman y veneran a la Virgen María bajo esta advocación con tanto cariño, ternura y constancia desde hace más de 475 años. Un tiempo algo más tarde, con el milagroso hallazgo del Cristo de Villajos, será este proclamado Santísimo Patrono de la localidad, con no menos fervor, esperanza y confianza que lo fue la Virgen. Así madre e hijo desde entonces asisten, protegen y abogan por las gentes de Campo de Criptana y las de todos sus alrededores que veneran a la Virgen y adoren al Niño Dios. Personas que permiten y facilitan mediar a los fieles devotos para poder contactar, dirigirse, pedir y agradecer directamente a Dios Padre Omnipotente. La Virgen de Criptana y el Cristo de Villajos han derramado sobre este pueblo fiel tantas gracias y favores que es deber y compromiso por su parte el de honrarlos cada día, respetarlos y quererlos con toda intensidad y amor que les sea posible desde su propia sencillez, pobreza y humildad, sin olvidar la obligación filial de divulgar y promover su venerable culto y difusión entre el resto de las gentes de la zona y más allá de sus límites. Al corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María. Al corazón de la Madre de Dios, al corazón perfecto, puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María. Al corazón de la Madre de Dios. La historia de esta advocación está rodeada y es rica en leyendas, realidades, variadas anécdotas, hechos constatados, en crónicas y relatos históricos fidedignos. Lo más antiguo
de lo que se tienen datos sobre este lugar y de la advocación, y según antiguos textos eclesiásticos, en los años 40 después de Cristo, el apóstol Santiago el Mayor estuvo en estas tierras de la meseta manchega, predicando el Evangelio y recorriendo las localidades existentes en aquel momento. Y entre todos ellos estuvo en el cerro donde se halla la actual ermita mariana que conocemos. En este mismo lugar había un castillo que siempre fue ocupado por gentes invasoras, de pueblos lejanos, atraídas por ser un lugar estratégico, desde donde se controlaba la extensa meseta castellana del sur, más conocida como La Mancha. Según cuentan las crónicas cristianas, el apóstol Santiago vino desde Jerusalén a predicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en la península ibérica o Hispania. Entre los muchos lugares en los que predicó, estuvo en una localidad de nombre Alternia, que actualmente se conoce como Alcázar de San Juan, donde, después de haber convertido a sus habitantes a la fe cristiana y haber sido tan bien acogido por sus pobladores, al despedirse de ellos, les regaló una imagen de la Virgen María, a la que guardaron como oro en paño. Nada más recibirla, la llamaron Concepción de Santiago, y ya la declararon patrona de la pequeña localidad. Se sabe que aquella imagen mariana se estuvo conservando entre los fieles cristianos aproximadamente hasta el año 715, cuando Alternia, en aquel momento, fue invadida y ocupada por los agarenos llegados del norte de África. Los habitantes de aquella población de Alternia, previniendo y en vista de la cercanía de las huestes invasoras enemigas, acordaron ocultar la imagen de la Virgen en una cueva o una cripta, a unos 8 kilómetros de distancia al noreste. Este lugar ha sido y es conocido como Cueva de la Laguna, y en lo más profundo de esta cueva, sus más queridos devotos le construyeron una pequeña y sencilla capilla para entronizar en ella a la venerada imagen de la Virgen. Al parecer, la longitud de la cueva llegaba hasta la base de la colina en la que estaba el castillo. Por este pasillo natural subterráneo, los alternienses y quienes conocían este lugar y eran cristianos, iban a visitar con frecuencia a su celestial patrona, al tiempo que le pedían su ayuda o intercesión ante el Señor para que les solucionara las causas difíciles que les era imposible solucionar. Fue pasando irremediablemente el tiempo. Las personas que solían ir a la cueva fallecieron. Los impedimentos y el temor por las amenazas de los agarenos les impedían acudir a la cueva, y poco a poco aquel primer fervor a la imagen de la Virgen fue disminuyendo hasta que finalmente quedó en el olvido. En la Edad Media, en tiempo de las cruzadas y la recuperación de territorios ocupados por los musulmanes, se buscaban toda clase de objetos valiosos o tesoros que tuvieran relación con la vida o historia de Jesucristo, y este sentimiento también se produjo en la península ibérica, en diferentes reinos, por lo que se fomentaron las peregrinaciones a lugares muy especiales para que pudieran aportar los fieles algún dinero a los templos o la localidad donde estuviese ubicado. Por lo que surgieron diferentes enfrentamientos y controversias entre localidades cuando aparecía una imagen u objeto referente a una advocación mariana determinada de un santo o de Cristo nuestro Señor. Este sentimiento se convirtió en necesidad, y todo pueblo deseaba tener
una imagen religiosa de gran valor, llegando a enfrentar, lamentablemente, a algunas comunidades cristianas. Con la victoria de los reinos cristianos sobre los agarenos en la batalla de las Navas de Tolosa, en Jaén 1212, se inició el gran despliegue de tropas de los reinos hispanos en conquista de las tierras del sur peninsular. La Mancha pasó a manos cristianas y apenas 10 años después de las Navas de Tolosa acontecerá la aparición de la Madre de Dios a un matrimonio de labradores de Villajos. En el medievo, a medida que se conquistaban territorios a los sarracenos, se les concedían encomiendas a las órdenes religiosas, en agradecimiento a las misiones llevadas a cabo con éxito. Por ejemplo, la Serna, una zona de feraz huerta, rica en cereales, y la huerta del castillo, gracias a los visitadores de estas encomiendas y a sus notas tomadas sobre ellas, conocemos la historia de aquellas poblaciones como Chitrana, con una población de 1.400 habitantes que, distante una legua de una ermita cercana, sin puertas y en ruinas, encontraron en su interior unas tablillas con marcos dorados de las imágenes de una Virgen María y un Cristo. Este hallazgo de un lugar en estado de abandono hizo que inmediatamente se pusieran puertas y se reconstruyeran pilares para recuperar capillas, ermitas, monasterios e iglesias en general. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves? La gloria del mundo es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Les recordamos que están escuchando en Radio María el programa Caminos de María, con el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Criptana, patrona de Campo de Criptana en Ciudad Real. Rico en promesas, Dios no se muda. En el año 1223, según la más conocida tradición de Campo de Criptana, pero en el antiguo Villajos, aconteció un hecho extraordinario que se ha venido conservando puntualmente entre los habitantes de estas tierras manchegas. Los personajes importantes de este acontecimiento fueron un humilde y honrado labrador llamado Alonso Miguel y su esposa Esperanza.
este sencillo matrimonio un día se acercaron a trabajar a un campo del que se ocupaban de prepararlo y cultivarlo frecuentemente. Pero ese día, que era el tercero de Pascua de Resurrección, después de cumplir con sus deberes religiosos que tenían por costumbre, decidieron acudir a la finca a comprobar cuál era su estado. El terreno, que estaba sin cultivar, se encontraba muy cerca del castillo y unas mulas o unos bueyes estaban paciendo tranquilamente en la finca. Ellos subieron y se acercaron hasta las ruinas del castillo para luego llegar hasta lo más alto del cerro en su parte sur. Una vez arriba, a más de 700 metros, se entretuvieron contemplando el magnífico paisaje y los extensos llanos que rodeaban el cerro donde estaban. De pronto, de entre unas rocas cercanas, se les presentó un fuerte resplandor que les dejó atónitos y temerosos y sin saber qué hacer. Pero al mismo tiempo se quedaron mucho más sorprendidos al ver una inesperada y desconocida imagen que les recordó inmediatamente a la de una Virgen María, pero ésta era resplandeciente y parecía estar elevada sobre un montón de piedras. Además, unos fulgurantes rayos luminosos se expandían a su alrededor. Este magnífico acontecimiento ocurrió el año 1223. A pesar del temor que sentía el matrimonio, sin mediar palabra entre ellos, salieron asustados y corriendo, como pudieron, hacia el poblado para dar a conocer lo que les había ocurrido. Fueron primero en busca de una autoridad para ponerle en conocimiento tan extraño y singular hecho vivido, por lo que se dirigieron quizás al cura del pueblo. Este, tras escuchar sus vivencias y comprobar cómo estaba su estado emocional, les calmó de su excitación y tomó unas convenientes decisiones para que se sintieran acogidos y atendidos. Una de estas fue el avisar o comunicar de este hecho tan extraordinario a varios de los vecinos de Villajos. A continuación, bajo la sospecha y firme dirección del cura, emprendieron una destensada procesión integrada por mucha gente del poblado, dirigiéndose hasta el sitio donde había tenido lugar la presencia o aparición de la imagen de la Virgen. Una vez visto y comprobado el lugar, se reunieron para tomar decisiones. La más importante fue la de comprometerse todos solemnemente a edificar una sencilla capilla en donde albergar la imagen hallada de la Virgen y poder darle culto digno. Posiblemente esta imagen mariana fue la primera en ser reconocida como tal en Villajos, creándose con ella la advocación de Nuestra Señora de Criptana. Pasaron los años y con la llegada del siglo XIV desearon formar una población más compacta y centrada para mejorar los servicios y decidieron fundar en este lugar la villa de El Campo, por lo que agruparon los diferentes poblamientos, en concreto el Cerro, que había cambiado su nombre por el de Criptana, y Posadas Viejas como más importantes, formándose la encomienda de Criptana bajo un comendador. Además se incorporó el mismo Villajos. Todos ellos estaban esparcidos alrededor del castillo. Esta unificación dio forma a un nuevo pueblo que en el futuro sería lo que hoy es Campo de Criptana.
Este siglo supuso para el Reino de Castilla un largo período de crisis de todo tipo, como epidemias, hambrunas, graves enfrentamientos y conflictos entre las familias nobles del reino y una alteración muy grave de los precios, jornales y falta de suministros de materias primas. Luego de esta unificación del pueblo y partiendo de una tradición popular local, se cuenta que el cura de la iglesia de esta localidad quiso encargar una imagen de un Cristo para la comunidad de fieles con el fin de que despertara una especial devoción entre ellos. Con los pocos recursos que contaba el sacerdote, no podía permitirse adquirir un Cristo de un autor famoso y renombrado, como lo había en algunas ciudades del entorno, por lo que se dirigió a un modesto escultor que vivía en Alcázar de San Juan, pero que tenía cierta fama. En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti, mi Dios. Sin tu amor, y aunque encuentro en mí el deseo, son mis fuerzas las que anhelo, solo puedo abandonarme a tu amor. Acordó el cura el encargo con el escultor e imaginero y se dispuso a regresar a Campo de Criptana o Villajos, a la espera de alguna pronta noticia del escultor. El clérigo, como veía que se retrasaba el trabajo que le había encargado, le preguntaba cómo iba su encargo al escultor, pero éste siempre le decía que tenía mucho trabajo y no lo podía terminar. Sin embargo, el artista sí realizaba otros encargos de mayor calidad e inversión de tiempo, pero el sencillo y humilde Cristo del cura de Villajos siempre quedaba a la espera. Desde el pueblo, el cura y otros fieles fueron varias veces al taller del escultor, y su respuesta era siempre la misma: no, aún no he terminado la obra, lleva mucho trabajo y requiere tiempo. Cansado de tanta larga espera, un día el cura acudió al taller y al llegar se encontró la puerta cerrada, y uno de los vecinos le dijo que se había ido al pueblo a un encargo y allí lo podría encontrar. Pero el cura, decidido a arriesgarse para conocer cómo podría estar su encargo, se asomó al interior del taller por una ventana, y sus ojos, asombrados, contemplaron a través de los cristales el Cristo en medio de la sala cerrada, perfectamente terminado y majestuosamente hermoso. Sin esperar más, el cura salió corriendo y emocionado en busca del escultor, y cuando se encontraron, le dio su más sincera enhorabuena por la finalización de su bellísima obra de arte. El escultor, perplejo y desorientado,
ante tan extraña noticia, que él creía imposible, ya que era consciente de que, desde la última visita del cura, no había puesto su mano en esta obra, y le dijo que eso era imposible. Un estado de confusión se hizo presente en este ambiente de expectación entre los vecinos que escucharon la conversación entre el cura y el artista. Estos curiosos e intrigados marcharon todos hasta el taller del artista, y nada más abrir la puerta, vieron terminada la magnífica obra del Cristo de Villajos y la consideraron un grandísimo milagro. Este milagroso hecho sucedió en Alcázar de San Juan, y sus habitantes fueron testigos de estos hechos, por lo que consideraron que este Cristo era suyo por haber sucedido en su pueblo. Cuando quisieron apropiarse del Cristo, al cogerlo, se encontraron con que pesaba en exceso y no lo podían trasladar a ninguna parte. Pero cuando lo reclamaron, los criptanenses fueron a recogerlo y consiguieron llevárselo sin ningún esfuerzo, sacarlo del taller y llevarlo hasta la ermita de Villajos. Una vez estuvo ubicado el Cristo en la ermita de Villajos, un grupo de alcazareños fueron a sacarlo y llevárselo. Pero cuenta la leyenda que la talla extendió sus brazos antes de salir por la puerta, impidiendo que fuera sacado de la ermita. En vista de esta nueva e inimaginable situación, los alcazareños desistieron definitivamente de llevarse al Cristo. En líneas generales, este parece ser el motivo por el que el Cristo de Villajos se quedó en el lugar que sigue estando. Avanzado el siglo XIV, un nuevo municipio recibió la Carta Puebla del Maestre de la Orden de Santiago, alrededor de 1320, y con la concesión del fuero de Uclés, el campo de Criptana absorbió el resto de pequeñas poblaciones de su entorno, despoblándose cada una de las localidades menores, por lo que fueron abandonadas. Los criptanenses, en el siglo XVI, quisieron asegurarse de que la cueva tuviera salida, por lo que enviaron por el interior de la misma a 2 gansos. Pasaron unos días. Los gansos salieron vivos y sanos, lo que les dio a entender a quienes los enviaron que su interior era seguro y un posible lugar de refugio si fuese menester. En la cueva de la laguna estuvo escondida la imagen mariana varios siglos, por lo que también es conocida como la Virgen de la Cueva. El año 1720 aconteció un hecho milagroso en campo de Criptana. Se trata del milagro del aljibe. 2 piadosas mujeres, cada una con su hija pequeña, fueron a rezar a la ermita de la Virgen, pero estando en oración, las niñas salieron del templo a jugar fuera, pero una de ellas se cayó a un aljibe que hay en la puerta, y la otra niña, asustada, se quedó asomada mirando e intentando ver a su compañera que había caído, desgraciadamente, dentro del aljibe. Cuando salieron las madres de la ermita, les sorprendió no ver más que a una de las niñas, y que ésta estaba mirando dentro del aljibe. Alarmadas, se acercaron donde estaba la niña, que se asomaba, y vieron a la otra niña en el interior. Sorprendentemente, estaba detenida en el aire, y a una altura que su madre la consiguió sacar con su propia mano. Este suceso se hizo muy famoso aquí y en los pueblos de su entorno, siendo atribuido a la Virgen de Criptana por las gentes devotas. Sin embargo, no consta oficialmente este hecho de ninguna manera, pero ha sido relatado desde entonces oralmente entre los fieles, particularmente las personas mayores.
esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas, y tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más. Les recordamos que estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Criptana, patrona de Campo de Criptana en Ciudad Real, en el programa Caminos de María, en Radio María. Aunque esté cruzando un gran desierto, volviendo al nuevo pueblo formado, se erigió rápidamente un magnífico templo sobre las ruinas del castillo, pero desafortunadamente en 1936 fue quemado y quedó todo destruido por el fuego. Tanto el templo como la antiquísima imagen original de Nuestra Señora de Criptana fueron destruidas. Aquella imagen que el apóstol Santiago dio a los habitantes de la antigua Alternia y que mucho veneraron y apreciaron desde el primer momento de su radiante aparición sobre unas humildes rocas y más tarde acogida en su humilde capilla. Por desgracia para el pueblo, el arte y la historia, la imagen mariana desapareció para siempre. Finalizada la penosa contienda civil, se reedificó el templo mediante un proyecto presentado por un ilustre hijo de la villa, Enrique Alarcón Sánchez. Los vecinos de Alcázar de San Juan, a pesar de la destrucción de la imagen mariana, han seguido ininterrumpidamente la secular tradición de visitar a la Virgen para mostrarle su devoción y dedicación, pero por motivos ajenos a esta devoción, parece notarse un ligero enfriamiento que podría ser recuperado con buena voluntad. Desde los primeros tiempos se ha venido celebrando la romería de Nuestra Señora de Criptana en el día de su fiesta mayor, el lunes de Pascua. Este lunes es un día feriado y el pueblo se congrega y concentra en el cerro que estuvo el castillo y ahora la iglesia. A los cultos religiosos solemnes y con misa, los coros y la orquesta se suman una serie de actos profanos que amenizan a la mayoría de sus habitantes y los muchos forasteros llegados de dispares lugares de la comarca y provincia, especialmente de los habitantes de Alcázar de San Juan. Todos estos actos están centrados evidentemente en honor a la Virgen de Criptana. El santuario de la Virgen en Campo de Criptana está situado a unos 2 kilómetros del núcleo urbano de Campo, sobre el cerro de un paraje conocido como Cerro de la Virgen, en el mismo emplazamiento que existió un poblado medieval de nombre Chitrana. En el siglo XV, en este mismo lugar, ya existió una pequeña construcción en el interior del viejo castillo a manera de ermita de una sola nave, con cubierta de madera donde se veneraba una antigua imagen de la Virgen María.
Esta pequeña ermita, con puerta orientada al mediodía, se edificó por orden de los reyes católicos con los materiales extraídos del antiguo castillo, que fue derruido por orden de los mismos reyes. Con los materiales del castillo también se edificaron casas y otros edificios en esta localidad. El actual edificio del santuario, desde lejos, se asemeja a una gran y sólida casa de campo manchega, blanca en su exterior y con pocos elementos salientes que la hagan destacar a simple vista. Sin embargo, sí se destaca la muralla exterior perimetral que la rodea, porque le da cierto aspecto defensivo e incluso simbólico para la gente local. Los muros de este santuario presentan unos sólidos contrafuertes y una terrosa cubierta de teja árabe curvada. Al llegar a su entrada, la portada de acceso se encuentra bajo un pórtico de muros gruesos y arcos de medio punto de estilo renacentista, compuesta por un arco de medio punto flanqueado por columnas de estilo toscano. Esta ermita es de planta rectangular compuesta por 3 naves. La nave central es más ancha que las laterales y está cubierta con 3 bóvedas separadas por pilares. La bóveda más cercana al altar tiene decoraciones de estilo renacentista. Las naves laterales, las más cercanas al altar, también están decoradas con relieves. Las demás bóvedas nos presentan unos lunetos. El coro está a los pies del templo, con base a la nave central. Este espacio de coro durante mucho tiempo fue ocupado por los numerosos exvotos que los fieles, agradecidos por los logros conseguidos y atribuidos a la Virgen, le ofrecían complacidos a Nuestra Señora. En la ermita se puede leer la siguiente inscripción: en el año del Señor 1223, día 3 de Pascua de Resurrección, un labrador llamado Alonso Miguel y su mujer Esperanza, vecinos del pueblo de Villajos, después de haber orado misa y practicado algunas obras de caridad, de improviso se vieron deslumbrados y, fijando la vista, ven con asombro una imagen de María Santísima puesta sobre una piedra con su Hijo en brazos, vestida de estrellas e iluminando toda la montaña con sus brillantes resplandores. En el altar mayor de la capilla, en una hornacina elevada y con la mirada dirigida al fondo del templo, se contempla y venera la bellísima imagen de Nuestra Señora de Criptana. Del retablo que constituye el altar sobresalen a la vista del observador las 2 verdes columnas salomónicas a ambos lados de la hornacina de la Virgen, que parecen engrandecerla y exaltarla para que los fieles devotos se sientan acogidos, escuchados y protegidos por ella. Estas son las promesas de mi corazón. Estos son los regalos de mi fidelidad para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad, para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad. Les daré toda gracia que su alma requiera
Paz daré a sus familias, consuelo en su dolor, un refugio seguro, seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector, un refugio seguro, seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector. El traslado desde la ermita hasta el pueblo de la Virgen, acompañada por una nutrida procesión de fieles y devotos, se hace por el Camino de la Virgen, que en realidad es una senda ancha de uso tradicional de algo más de 2 kilómetros de longitud, la cual es recorrida desde hace siglos por los creyentes, pero como está cerrada al tráfico rodado, permite al romero y al fiel devoto disfrutar de un agradable paseo por un paisaje agradable y silencioso, que invita al recogimiento y a la reflexión. Al amanecer del primer lunes de Pascua de Resurrección, los criptanenses madrugan para acudir religiosamente a la ermita de la Virgen de Criptana. Individualmente, en pareja, en pequeño o en gran grupo, el caso es asistir a los actos destinados a honrar y mostrar su afecto a la patrona de Campo de Criptana y cumplir una santa tradición de casi 9 siglos. Tradición que sigue viva y participada por sus habitantes, comarca, provincia e incluso de muchos lugares del país, porque allí donde vive un criptanense, la Virgen de Criptana está presente. Tras la procesión de la imagen mariana, al llegar a la parroquia, es entronizada y expuesta al culto de los fieles durante unos 2 meses, y la devolverán a su ermita el primer sábado de junio. Como curiosidad de cómo celebran las gentes de los pueblos sus fiestas gastronómicas, durante los días de celebraciones en honor a la Virgen, en esta zona manchega es costumbre que las familias del pueblo asuman la función de orientadoras para los forasteros. Los devotos del pueblo, como postre especial y tradicional, a consumir luego de la comida tradicional, compran hornazos, un dulce de siempre hecho con pasta azucarada y un huevo en el centro. Los rollos de criptana o rosquillos fritos y la tradicional zurra, una bebida refrescante a base de limón. Con motivo de los 800 años de la aparición de la imagen de la Virgen de Criptana, en la villa de Campo de Criptana, este municipio y la hermandad conmemoraron esta fecha con una sucesión de diferentes actos religiosos, civiles y profanos en honor a su santísima patrona, Nuestra Señora de Criptana. Aparte de la participación en dichos actos festivos de la parroquia y de los numerosos fieles devotos, también intervino el ayuntamiento, y no podía faltar la entidad que tradicionalmente participa en todos los actos en honor y servicio a Nuestra Señora, como es la hermandad dedicada a esta advocación mariana. Desde la constitución de la nueva Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora de Criptana, estos hermanos y hermanas se propusieron el cambio de estatutos de la misma, siendo aprobados en el año 2023. Estos estatutos se han abierto a la aceptación de nuevos hermanos y hermanas más acorde con el siglo XXI, cumpliendo unos requisitos, y cuya admisión corresponderá al párroco. Un punto importante de estos estatutos corresponde a la mujer, la que siempre ha estado totalmente dispuesta a colaborar con la hermandad, sin derechos y todos los deberes. A partir de ahora, se le reconoce a la mujer su pleno derecho a opinar y el pleno derecho a voto. Otro punto importante es que los miembros de la hermandad
pueden formar parte también de otras hermandades y cofradías. El nuevo equipo directivo de la hermandad está constituido por 20 personas, equilibrada entre hombres y mujeres, dispuestas a las labores de atención, cuidados y difusión de esta advocación para honrar, venerar, cuidar y defender a Nuestra Señora de Criptana como Madre y Señora de los habitantes de Campo de Criptana y de quienes tengan esta advocación mariana como devoción preferente. Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Oración. Santísima Virgen María de Criptana, que desde lo alto de tu colina proteges a tus hijos criptaneros y a todos aquellos que acuden a ti. Intercede ante el Padre por la paz, la convivencia feliz y el respeto mutuo entre los seres humanos tan dispuestos a los conflictos. Media Señora ante tu Hijo nuestro Señor, para que esto se cumpla y descubramos una verdadera hermandad en la humanidad. Así sea. Llegamos al final del capítulo dedicado a Nuestra Señora de Criptana, patrona de Campo de Criptana, en Ciudad Real, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Para volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, puede hacerse desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras solicitudes, llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, de Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.